Te doy la bienvenida a Conversaciones de Yoga Terapia. Mi nombre es Nico Illesca, soy cantora y formadora y gestiono este espacio en donde conversamos especialmente de yoga terapia aplicada. Hoy día vamos a conversar con Mariam Bentancur, quien es profesora de yoga, además de terapeuta holística, y es egresada de una de las formaciones de yoga terapia aplicada en nuestra escuela. Con Mariam vamos a conversar sobre Mindful Yoga. Lo que buscamos es primero definir qué es el Mindful Yoga, los efectos concretos que tiene en la reducción del estrés, además de dejarles algunas recomendaciones tanto para su práctica personal como algunas aplicaciones simples que puedes integrar en tus clases de yoga. Así que comenzamos. Sería bonito partir abriendo con el concepto de salud mental, ¿no? Que está un poco estigmatizado de pronto. ¿Quieres partir con eso, Marian? ¿Hacer una definición amplia? Bien, sí, sí. Me gusta, te agradezco primero la invitación para hablar hoy. Y ahora estaba pensando justamente eso, cómo esa estigmatización que había capaz, por lo menos acá en Uruguay ya es menos, pero qué importante es que en el día de hoy estemos hablando en una red social sobre un tema tan importante y que involucra a tanta gente de maneras tan diversas, ¿no? Que antes estaba tan mal visto el tema de la salud mental que la gente como que no lo compartía, no buscaba ayuda justamente por eso, por lo que la gente iba a pensar o no sé si le mandaban algún tratamiento, una medicación, como que estaba mal visto, que por suerte hoy acá en Uruguay, no sé en otros países cómo es, ya no es tan así, hay cierta apertura, ya es normal que la gente acuda al psicólogo o a psiquiatra también, no está mal visto eso, al contrario, está buenísimo tener esa apertura de reconocerse en el conflicto y poder buscar las herramientas para superarlo, ¿no? Claro, y eso depende mucho de cada contexto. Hablábamos con las compañeras en clases, por ejemplo, que hay contextos en donde la terapia era muy específica para personas en desequilibrio y no necesariamente para toda persona. Todavía había un estigma por allí del cine, le digo yo, ¿no? Como que las personas con problemas o trastornos o diagnósticos, por ejemplo, son peligrosas, por un lado, que es una cosa así muy común de creer, y por otro lado también que la salud mental se encasilla dentro de un diagnóstico, como si fuera solo eso, ¿no? Y la salud mental es un tema transversal que nos involucra a todas las personas, de hecho. La reducción de estrés o la vinculación. Me recuerdo, Marín, que tú me comentabas de esta observación que hiciste sobre que la salud mental también está influida por los contextos, ¿no? Exacto, lo veo yo así, ¿no? Dependiendo del contexto, tanto global como macro y micro, dependiendo del país en el que vivamos. Por ejemplo, si las personas que están en situación de guerra, que están en un estrés constante, que no tienen equilibrio, por llamarlo así, como no encuentran la tranquilidad en ningún momento, me imagino yo, es como muy difícil tener un equilibrio físico, mental, emocional en una situación así. Lo mismo que por ahí personas que en un contexto familiar complejo también se puede ver afectada su salud mental, o en un contexto laboral también, en las escuelas, que también se habla mucho ahora por suerte de lo que es el bullying, que también eso le genera a los niños o adolescentes también en los liceos un montón de regulaciones y es por el contexto que tienen en su ámbito escolar o en su ámbito de estudiantil Ujú. o laboral o familiar, como decía. Claro, entonces se ve influido también como por lo micro, lo familiar, el ambiente laboral o la comunidad educativa y también por los países, que hay algunos países como con más estrés o menos estrés. En el fondo es importante señalar también que la salud mental no es algo netamente individual, ¿no? Que un poco se nos ha hecho creer como históricamente que hay un problema bioquímico en la persona y eso es lo que determina un desequilibrio y a veces tiene que ver con Claro, una como que el complejidad problema mucho es la mayor. persona y en realidad es la vida en general, el contexto, la situación de la persona que puede ser puntual o puede ser sostenida en el tiempo, que genera ese desequilibrio, ¿no? Claro. Mariana, ¿y qué tiene que ver el cuerpo allí, por ejemplo, en el estrés? ¿Cómo enlazamos cuerpo y salud mental? Lo que yo te comentaba, que bueno, justamente desde el yoga lo que se trabaja es tipo la unión del cuerpo y la mente, por lo tanto todo lo que perjudica a un cuerpo, por decirlo así, el cuerpo mental, va a afectar el cuerpo físico y viceversa, ¿no? El estrés, que es como ese desequilibrio sostenido en el tiempo, genera ciertos síntomas. Pueden surgir dolores, la baja de inmunidad y de ahí te puede saltar para cualquier lado. Claro. De esa manera lo relaciono yo.
Claro, y por eso es que es tan importante hoy en día trabajar la salud mental también acompañada del cuerpo, porque tiene una sintomatología física que se puede traducir cuando es sostenida en el tiempo, como decías tú, Marian, como en, por ejemplo, problemas hormonales, problemas en el sistema inmune, problemas digestivos. Sí. Entonces hay una relación allí que de pronto separamos la salud mental de la salud El física y están ahí insomnio, que como... es otro tema del momento, ¿no? El insomnio lo padece tanta gente y también tiene que ver con eso. Sí, definamos qué es el mindful yoga, cómo se diferencia de otras prácticas, Marian. Primero, bueno, vamos a encuadrar que el mindfulness tiene muchos estudios desde hace muchos años en los efectos de la reducción de estrés principalmente, pero claro, eso conlleva otras cosas, ¿no? Que funciona, por ejemplo, incluso en temas físicos como hipertensión o fibromialgia, colesterol, incluso hay algunas cosas por ahí Sí. medidas. El mindful se utiliza para la reducción de estrés. De hecho, ese programa que creó John Kabat-Zinn es de reducción de estrés, no es un programa de reducción de estrés mediante las técnicas de mindful. Entonces, el mindfulness primero es, yo siempre le digo así, no sé cómo tú lo ves, Marian, pero como el budismo para occidentales, es como el budismo sin filosofía, es como el budismo para principiantes. Este señor tomó las técnicas del budismo, de meditación budista, y las tradujo, entre comillas, con enfoque en reducción de estrés. Y de ahí viene el mindful yoga, que es esta integración de técnicas de yoga con las técnicas del mindful. ¿Quisieras contarnos de qué se trata el mindful yoga? El mindful yoga lo que hace es unir la atención plena, que es la base de mindfulness, con diferentes técnicas de yoga. Lo que se hace es, en las diferentes técnicas, como ser la respiración, el movimiento, las posturas, las asanas, se enfoca en la atención plena en cada cosa que hagamos. Puede ser también en el escaneo corporal. Bueno, ya ahí me voy a describir las técnicas, ¿no? Pero básicamente es eso, el llevar la atención plena a todos los ejercicios o a toda la práctica de yoga. Ujú. Desde el Claro, comienzo al final, como enfocar la atención. claro, y en general hay personas que dicen, bueno, pero así es el yoga, y en realidad podríamos decir, no, no necesariamente, no necesariamente, porque si estamos cantando mantras, por ejemplo, haciendo prácticas de bhakti, nos vamos a conectar con lo Exacto. devocional o lo abstracto, por ejemplo. Esa es En la cambio, particularidad que tiene, que es laico justamente, entonces como que la parte de mantras queda excluida, porque es como enfocarse en el presente justamente y no ir a otro lado, está enfocarse en el cuerpo, en las sensaciones físicas, mentales o en el entorno, digamos, pero en el presente, no algo abstracto. claro, entonces el mindful se diferencia de otras prácticas precisamente en eso, ¿no? Es la atención plena, pero dirigida a algo súper específico que podemos ver desde los cinco sentidos, que podemos tocar, mirar, que está aquí y ahora. Se excluye entonces, como dijiste, el mantra, los pranayamas o las técnicas Pranayama tradicionales, también las visualizaciones abstractas o de cosas que no están aquí presentes. Entonces, también. claro, a veces dicen, claro, pero lo que estás describiendo de mindful, así es el yoga y en realidad es muy específico el mindful, ¿no? Para reducción de estrés, el mindful yoga es súper concreto, es de las prácticas, yo creo, como más aterrizada, entre comillas, sin darle valor de bueno ni malo. Tiene efectos en la reducción de estrés, por eso es maravilloso, ¿no? Es de las prácticas más tierra, no sé, más concretas, más tangibles, más medibles, y podemos definirlo también como una de las formas de yoga terapéutico, porque no necesariamente va a buscar el samadhi, la integración, la disolución o como sea, ¿no? Sino está fomentando precisamente la atención en lo concreto para efectos de reducción de estrés. Exacto. Tú me contabas que en tu práctica también lo aplicabas como algo innato, ¿no? A pesar de que no lo estudiaste antes del diplomado. Claro, mi formación fue de yoga integral, pero desde mi práctica, no sé, como de manera intuitiva o por la manera que me gusta a mí enfocar mis prácticas, sí me centro en, por ejemplo, las posturas en la alineación, pero no es como en la alineación perfecta, el tratar de sostenerlo, que no importa lo que sienta el cuerpo, que es la mente, no, tipo, siempre estoy como en eso, siento el cuerpo, respeto los límites, si siento que necesito descansar lo hago, si siento que necesito desarmar para volver a armar lo hago, siempre con la atención en lo que pasa en el cuerpo más allá de la alineación, ¿no? Por hablar de las posturas. Pero mi enfoque siempre fue así, desde ese lugar, no sé, capaz que por una mirada como inclusiva, para que en las prácticas nadie se sienta como que no encaja o que la práctica no es para ellos, o porque es la manera que a mí me gusta también recibir las prácticas, no sé, pero siempre tuve como ese enfoque en mis prácticas y cuando hice la formación, bueno, descubrí que tenía como este lineamiento del mindful
yoga, pero la formación me permitió como incorporar las herramientas, o sea, saber que estaba bien el por ahí quedarnos un rato sentados sintiendo solamente el cuerpo, que en otro momento yo sentía como, trabajé pocas posturas, por ejemplo, en la práctica, porque demoré mucho, no sé, en el inicio, sintiendo el cuerpo, recorriéndolo, y no, está perfecto, o sea, es otro enfoque, es otra manera, capaz que destinado a otras personas. Entonces me parecieron herramientas súper valiosas y ricas para incorporar, y sin esa, como esa tensión de decir, ay, como trabajé re poco en esta práctica, que hay otra que hago 1000 posturas o súper exigente, y en esta estuvimos sentada mucho rato o parada mucho rato, y no, y es válido también porque trabajamos la mente desde otro lugar o bajamos las tensiones mentales, sentimos el cuerpo, podemos conectar y enraizar, pero con el cuerpo. Entonces es como que me sentí súper identificada con el Mindful Yoga. Ujú. Claro, y dentro del diplomado vemos como varias ramas, ¿no? De yoga terapia, dentro de eso el mindful, y le suele pasar a algunas muchachas que se identifican, es como, oh, lo aplicaba antes de saber que tenía este nombre, y qué bueno que se aplique también, y es una de las formas, de las muchas formas que hay, ¿no? Dentro de la yoga terapia, pero que tiene unos efectos en reducción de estrés muy impresionantes, medibles, que son concretos, y por lo demás también son técnicas accesibles, ¿no? Que eso también, como tú decías, usaste la palabra inclusiva, de las prácticas más amables quizás. Siempre les digo a las chicas del diplomado, no sé, seguramente durante tuyo también lo dije, Marian, que es como una práctica comodín, ¿no? Cuando tenemos mucha diversidad de personas, y una persona con depresión, otra con hipertensión, otra con ansiedad, ¿qué es lo más coherente de aplicar o lo con menos contraindicaciones? Mindful yoga. Es una práctica súper amable Exacto. que se puede, como tú decías, también aplicar fuera, ¿no? Me contabas también de la experiencia de alguna estudiante por allí. Y eso te quería comentar ahora que justo decías eso de nada, de sentirlo y de aplicarlo afuera, que me pasó con una alumna que apliqué el escaneo corporal al comienzo de la práctica y el movimiento consciente, sentadas, estuvimos bastante tiempo haciendo eso al comienzo de la práctica, pero yo no expliqué ni de qué se trataba, ni qué eran técnicas del Mindful Yoga, ni los efectos que tenía, o sea, que buscaba reducir el estrés, no, solamente lo apliqué, y a la clase siguiente vino una alumna y me dice, ay, profe, el otro día hice lo que hicimos al comienzo de la clase en el trabajo, pero lo hice parada, no sé si se puede, pero estaba tan estresada, fue como tan Ujú. natural. Y yo le dije, en realidad está buenísimo que lo hayas incorporado, que son herramientas justamente que se usan para la reducción de estrés. La podés hacer parada, lo podés hacer sentada, en cualquier contexto, porque es un momento que te tomás para sentir tu cuerpo, tu mente, y no necesitas grandes comodidades o un contexto específico, sino que lo podés hacer. Y nada, me pareció eso que dije, qué bueno se haya dado cuenta que era una herramienta que le podía servir en ese contexto estresante del trabajo, por ejemplo, y que lo podía hacer ahí. Como que su duda era si lo podía hacer de pie o no, pero igual lo había aplicado. Estaba Mm. buenísimo eso. Y por eso me parece re importante que lo podemos usar en cualquier contexto, en cualquier situación, que no necesitamos un mat, no necesitamos un zafu o lo que sea para sentarnos y realizar la práctica, sino que la podemos llevar a cualquier situación de la vida cotidiana también. Claro, y como son accesibles, es distinto un Surya Namaskar, por ejemplo, que de pronto un Claro. estudiante dice, uy, lo voy a hacer mal aquí sin la profe, etcétera. En cambio, las técnicas de mindful, de pronto se anima más la gente a aplicarlo fuera del mat, lo cual también tiene efectos súper concretos en la reducción de estrés, como que ahí está la gracia, ¿no? Ahí hay una tecnología sistemática de aplicación que generalmente se puede ver los efectos más tangibles que una práctica a la semana, por ejemplo. Mario, contémosle a las personas cómo es una clase de mindful más o menos. Bueno, primero dijimos que es la atención al presente, ¿no? Que hay un trabajo súper mental allí, que es estar todo el tiempo llevando la atención a un foco, ¿no? Eh, Exacto. Además son técnicas laicas, simples y accesibles, y además se fomenta la autonomía, por ejemplo. También. En una clase, en el comienzo, se me ocurre, no sé, llevando la atención específicamente a la respiración, sin intervenir, no necesito como dirigir como la respiración diafragmática o lo que sea. Entonces, simplemente llevar la atención a la respiración, puedo llevar la atención ya sea al movimiento del abdomen, del pecho, al ingreso del aire en la nariz, a la exhalación, lo que sea que nos conecte con la respiración. Podemos también llevar a las diferentes partes del cuerpo la atención, ir parte a parte recorriéndolo, lo que es el escaneo corporal, donde voy recorriendo mentalmente todo mi cuerpo y haciéndome consciente de cada parte del cuerpo.
que por ahí puedo sentir, me re duelen los pies y no me había dado cuenta, o tengo tipo todo tensionado en los hombros y no me había dado cuenta. Prestar atención cómo está y hacerme consciente de eso, o lo que puede ser el movimiento articular también, ir moviendo cada zona del cuerpo, ir viendo qué partes intervienen, porque a veces también decimos, muevo la muñeca y en realidad siento el antebrazo, siento los dedos o hasta dónde se extiende ese movimiento, ¿no? Y bueno, y en las posturas también puede ser llevado al movimiento, en la transición de una postura a la otra, la atención, ¿no? Llevar la atención a ese movimiento, también dónde se siente o estando en la postura a cada parte del cuerpo o a una zona específica del cuerpo o a la respiración mismo en la postura. Por eso es tan inclusiva, como decíamos, porque no necesitamos hacer como grandes posturas o muy exigentes o muy exageradamente alineadas, sino que nada, me ubico en la postura y la siento, siento la respiración como está en ese lugar, en esa postura, o siento las diferentes partes del cuerpo, el peso del cuerpo también, que a veces no somos conscientes si va un pie al otro, una pierna, si sobrecargo la cadera, la rodilla o el tobillo. Nos lleva a eso, a la atención específica en cada cosa que hacemos y en cada parte del cuerpo. En el mindfulness también se trabaja la atención a lo concreto, fomentar la atención a cosas concretas como lo que puedo ver, lo que puedo tocar, lo que puedo escuchar. Y por ello el trabajo con los 5 sentidos es bastante utilizado en el mindfulness. El mindfulness habla de 8 sentidos. Vamos a nombrar 2 más hoy. Bueno, están los 5 sentidos típicos, ¿no? Y otros 2 sentidos que trabaja el mindful son la interocepción y la propiocepción, que se les categorizan sentidos que se pueden desarrollar, fomentar y que también es un espectro que, no sé, puede que tú tengas más propiocepción que yo y así. Entonces vamos a explicar a grandes rasgos de qué se tratan estos sentidos. Propiocepción es la capacidad de percibir el cuerpo y su posición. Por ejemplo, lo que estabas diciendo tú, Marian, de, no sé, estoy apoyando más un pie que el otro, o el peso va en una cadera, o tengo un hombro más arriba. Y eso requiere un trabajo de atención muy fino, ¿no? No es como párate de pie y listo, no. Ahora observa, observa, observa. ¿Dónde está más el peso? A lo mejor está en un pie más que en otro. Entonces, la propiocepción, el mindful busca trabajarlo específicamente a través de estas indicaciones que se dan en la clase, como claro, como ir diciéndole, a ver, ¿y tu mandíbula cómo está? ¿Y tu columna cómo está? ¿Cómo estará tu cadera? ¿Dónde está el peso del cuerpo? Y ese tipo de preguntas hacen que la persona se observe, se observe, se observe a niveles súper detallistas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la propiocepción, que es la capacidad de percibir el cuerpo y su posición, el equilibrio y demás. Y por otro lado, tenemos la interocepción, que es esa capacidad de percibirnos adentro. Por ejemplo, tengo hambre, tengo sed, me suenan las tripas por la digestión o lo que sea, la respiración también, y ahí también hay técnicas de mindful que buscan fomentar esos sentidos de la percepción interna y de la percepción de la posición del cuerpo. Entonces uno dice, claro, el yoga fomenta eso, pero en realidad no necesariamente. A veces si no le damos foco específico, nuestra mente se va a enfocar en algo más general, ¿no? De pronto hay que dar unas indicaciones concretas o detenernos, como tú decías, ¿no? Hice muy poquito, pero en el fondo hiciste mucho en cuanto a la práctica interior de ir afinando la atención, a ver ya, ¿dónde está el peso más específico? A ver, buscar diferencias sutiles, por ejemplo, entre un lado y el otro, lo cual es muy intenso, una práctica muy intensa, aunque por fuera se vea como quieta y simple, ¿no? Fomentar la atención. Entonces, en general, el mindful trabaja en los 5 sentidos y en estos 2 sentidos también, y desde allí también salen prácticas formales e informales que se les llaman mindful, que podrías explicarlo, Marian, ¿te animas? Sí, las prácticas formales son, bueno, estas que mencionamos que se realizan dentro del espacio de la práctica de yoga, digamos, sobre el mat o en el lugar donde lo practique, guiado por la persona a cargo, ¿no? Por el instructor o el profesor, y después están las prácticas informales, que es lo que yo puedo llevar a la vida cotidiana, o sea, llevar estas técnicas a la vida cotidiana, de como mencionaba la experiencia con mi alumna, o por ejemplo, no sé, si salgo a caminar o voy caminando al trabajo y como sintiendo eso, cada paso que doy, cómo siento, no sé, el aire en la cara, cómo siento el contacto de la ropa en mi cuerpo, en el momento de darme una ducha, por ejemplo, cómo siento la caída del agua sobre el cuerpo, cómo siento el apoyo de los pies sobre el suelo en ese momento, o el contacto del agua también con los pies o con la piel. Bueno, a la alimentación también, cuando me alimento, focalizar en lo que estoy comiendo, consumiendo, el sabor, la textura, el olor, y enfocarme en ese momento y no estar como estamos lamentablemente ahora con el celular o a las corridas trabajando
trabajando mientras almuerzo o almorzando mientras trabajo, sino que es tomarse ese momento para enfocar la atención en la actividad que esté realizando. Yo lo aplico mucho, trabajo en alta costura y lo que uso mucho es cuando coso cosas a mano o bordo. Lo aplico, lo hago como una meditación, le llamo yo, pero es como prestarle atención a cada puntada que doy, como disfrutar de ese trabajo que en realidad me encanta. Entonces como me tomo ese momento de enfocarme, si bien lo podría hacer haciendo cualquier otra cosa porque no requiere demasiada atención y lo llevo a mi propio trabajo, pero es como un momento que me tomo de relax, pero es así, como a cualquier actividad cotidiana, poder llevar esa atención plena a eso que estamos realizando. Mm. Y no es tan simple como parece, ¿no? Porque ¿No? a veces lo simple es lo más complejo, de hecho, es como, ya, ¿cómo hago 100% algo sin estar escuchando el podcast o mientras hago otra cosa, avanzo con tal cosa, ¿no? Se nos ha acostumbrado como sociedad a ser multifuncionales e Exacto. hiperproductivas, entonces de pronto sentir que estamos enfocadas en algo al 100% con el olfato, la vista, el tacto, en muchas personas genera ansiedad, ¿no? Y por eso el mindful es una práctica que requiere sistematización en el tiempo, porque de pronto uno lo hace una vez y dice, bueno, qué bien me siento, pero en realidad hay que reeducar esta forma de pensamiento, que a algunas les va a costar más que a otros, obviamente, porque, no sé, una persona con déficit atencional o qué sé yo, va a ser un trabajo mucho más grande, ¿no? Que una persona que tiene más enfoque, que es más aterrizada, qué sé yo. Sin embargo, todas podemos avanzar a nuestro propio ritmo ahí, y sí o sí, estas técnicas tienen efecto en la reducción de estrés, para que lo sepas. Por eso la importancia, quería agregarte ahí a lo que estabas diciendo, la importancia de la incorporación informal de estas técnicas para generar como el hábito, digamos, de que ya lo tengamos incorporado, porque no es suficiente con una vez a la semana o 2 veces. También lo otro que hacía mucho foco durante la diplomatura era el tema de grabar audios, por ejemplo, y mandárselo a los alumnos para que lo tengan, que eso también me había olvidado de comentarte que a mí me pasó con una alumna también, que en el relax de la clase, cuando terminamos la primera clase que ella fue, me dijo, ay, grabámelo en un audio porque yo en mi casa me encantaría como escuchar eso y tener ese momento, porque si lo hago sola no puedo. Y yo dije, te lo voy a grabar, sí, nunca lo hice en realidad, pero ahora se me vino hace un ratito a la cabeza eso de la importancia también de brindar ese espacio, ¿no? Con algo tan simple como un audio que puede durar 1 minuto o 2 minutos, brindarle esa herramienta capaz a personas que lo necesitan, porque yo por ahí lo puedo hacer sola y no necesito de nadie que me esté guiando, pero hay gente que como necesita que le den la orden específica para poder lograrlo y está buenísimo también, y de esa manera también ir incorporándolo más allá de la práctica. Oye, aprovecho de hacer un paréntesis acá de que nosotras tenemos un álbum de meditaciones guiadas que han hecho egresadas del diplomado, que ahí hay varios enfoques, hay algunos de mindful, otros de somáticos, sin embargo son todas pensadas en principiantes que lo puedan aplicar en cualquier momento, y la idea es fomentar la integración de estas técnicas, por ejemplo, escoger una que me encantó y replicarla diariamente, y por eso son breves de menos de 10 minutos, por si te animas también a ir a buscar el álbum que está en YouTube y sumarla a tu día a día, ¿no? Son prácticas relativamente breves que duran menos de 10 minutos, como te conté, y pueden hacer una gran diferencia, pero hay que tener paciencia también, porque hay que practicarlo varias veces y se empiezan a ver efectos en el tiempo, ¿no? A Claro. veces en la primera sesión uno ya lo nota, sin embargo, no sé, en el Mindful, por ejemplo, se han medido prácticas de 8 semanas, ¿no? Hacer 8 semanas de práctica diariamente, 5 o 10 minutos, pero siempre ya genera efectos que se pueden medir y que son tangibles y poder disfrutar de los beneficios. De pronto queremos todo inmediato, como que algo nos resuelva en una práctica, en una clase, y es un poco iluso, podría pasar, sin embargo no es lo más común y muchas veces el sistema nervioso hay que reentrenarlo, ¿no? Lo cual no es menor, hay que entrenar nuestra respuesta al estrés, hay que enseñarle desde la propia experiencia que puede estar atenta a una cosa, que no es necesario que tenga esa mentalidad de pulpo, como se le suele llamar, y estar en 8 cosas al mismo tiempo. ¿Cómo ves tú allí la importancia de la práctica personal, Marian? Con esto de los audios, por ejemplo. Te iba a decir eso, primero que gracias por ese espacio de las meditaciones grabadas por los alumnos o por las egresadas de la diplomatura para que la gente acceda libremente, como
yo no grabé mi audio para mi alumna, la podría montar perfectamente ahí, que fuese como un espacio abierto a todos. Eso está buenísimo, o sea, es una herramienta súper válida, súper importante en realidad para que esté al alcance de la mano de todos. Y me parece que es eso, como darse el tiempo de conocer las diferentes herramientas, de incorporarlas, ver en qué situaciones nos sirve cada una, de qué manera nos funcionan, si es que necesito un audio, bueno, tener el audio a mano para aplicarlo, si es que lo puedo hacer sola, me puedo ir a la playa y relajarme caminando por la arena, hacerlo, irnos reconociendo que es como estamos en eso, como tan despegados de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de nuestro cuerpo mismo, que justamente es lo que buscamos con esto. Tenemos que volver como a reconectar con eso y lo que necesitamos es brindarnos el tiempo y buscar la herramienta que se adecue a cada uno también, ¿no? Marian, Y la, ¿podrías dejarnos un tips, darnos un tips de práctica informal, algo que haga cualquier persona cualquier día? Lo de la alimentación me parece que es como más versátil, que puede ser como eso, prestarle atención, bueno, si voy a comer, a almorzar, lo que sea, puedo tomarme un momento antes de empezar para observar lo que voy a comer, los colores, las texturas que pueda haber, las formas, solamente enfocarme en eso, puedo también olerlo, enfocarme en el sentido del olfato, y también lo llevo a la boca y sentir como los sabores, las texturas, todo, qué me genera dentro de la boca ese alimento y el masticarlo. Bueno, los sonidos también, si tengo la posibilidad de acercarlo al oído, sentir, percibir qué sonido emite, el contacto con la piel también, y disfrutar del alimento, que lo hacemos poco, la verdad. Claro, Pero se ha es como vuelto como algo enfocar eso, funcional. enfocar la atención en cada paso que hago al alimentarnos, por ejemplo, o lo que hablamos de la ducha, bueno, también es como cómo me siento por ahí, no sé, cuando me saco la ropa, qué siento en la piel, también al tener la piel descubierta, o el agua, la temperatura del agua, la sensación de que el agua corra por, no sé, la cabeza, el pelo, enfocarme en ese momento y como dejar pensamientos separados en ese instante. Claro, sentir los olores también de los jabones o lo que usen, ¿no? Exacto. Y requiere entrenamiento, recuerde que suena algo simple, pero van a ver que si no lo han hecho antes, de pronto se van a ver pensando en lo que tienen que hacer después. Es como que suele pasar, ¿no? Hay que entrenar a la mente ahí que salta de un lado a otro. Hay que entrenarla, sí. Gracias por ese tip, Marian. Bueno, quiero hacer un resumen de lo que hemos hablado, ¿te parece? Por si se Sí, nos me queda algo en encanta. el tintero, ya. Bueno, primero que la salud mental es algo mucho más que la enfermedad, sino que tiene que ver también con los vínculos, con la capacidad de administrar el estrés, por ejemplo. Dijimos también que la salud mental implica no solo una persona y su desequilibrio bioquímico, sino también dentro de un contexto, que el contexto puede influir. Y ahí se señaló el país, por ejemplo, o un colegio, dijimos ambiente laboral, familia, ¿no? Que también influyen en la salud mental. Hablamos también de los prejuicios de la salud mental que se han ido deconstruyendo. Sin embargo, todavía quedan por allí, ¿no? En algunos lugares todavía da vergüenza, entre comillas, tener algún diagnóstico o decir voy al psiquiatra o voy a la terapia o qué sé yo, ¿no? Señalamos también que tiene que ver el cuerpo también en eso, en la salud mental, que va interconectado, que influye, es algo psicocorporal la salud mental también. Hablamos del mindfulness como una práctica que tiene aval científico para reducción de estrés, que es laica, que tiene técnicas simples para reducción de estrés, que es accesible e inclusiva, dijiste tú también, María. ¿Qué más dijimos acá? Bueno, que se trasciende la práctica fuera del MAT y que hay práctica formal e informal. Ahí Maya les dio un tips de aplicación de práctica informal, que es aplicar entrenamiento de la atención fuera del MAD o fuera de la práctica, fuera de un audio, fuera de una clase, y dio dos ejercicios, uno en la ducha y otro en la comida, comer con los 5 sentidos. Y hablamos también de la importancia de practicar fuera, rutinariamente, día a día, para reentrenar nuestro sistema nervioso y realmente disfrutar de los beneficios de la práctica y que hay que reentrenar el sistema. Eso. Es ¿Se me que quedó los algo? efectos justamente se ven así con la práctica asidua, que lo ideal sería con la práctica diaria, ¿no? Claro, con la práctica diaria. ¿Se me quedó algo en el tintero, Marian? Creo que no, que está todo. Súper.
Bueno, entonces para ir cerrando nos gustaría que dejara un mensaje. Mi mensaje, que en realidad le doy siempre a todo el mundo, de mi experiencia, que debería ser como obligatorio, entre comillas, la práctica de yoga en general, después que conocí el Mindful Yoga más aún, siempre digo que va a haber un lugar, un espacio, una práctica y un instructor adecuado para cada persona. Capaz que probaste, fuiste a una práctica y no te gustó, no te gustó la persona, no te gustó el lugar, no te gustó el método, pero va a haber alguien adecuado, solo hay que buscarlo y darse la oportunidad. De verdad que son un montón de herramientas que podés incorporar a todo nivel, para lo vincular, para lo laboral, para todo lo cotidiano. Lo que siempre recomiendo por eso, porque yo noté cambios tipo a todo nivel para bien. Me parece que está buenísimo que se den la oportunidad. Es una alegría para nosotras tenerte compartiendo aquí en esta conversación. Si quieres saber más sobre las formaciones, revisa el link en la descripción. También va el contacto de Marian por allí. Hasta una próxima.